a una emisión más de Pax Humana, donde la paz la hacemos todos. En este programa es una colaboración para la Gaceta de Paz, el periodismo para la paz, y es una división a la vez de la Fundación La Paz Comienza con los Niños. En este espacio de reflexión y diálogo para construir una cultura de paz, exponemos una temática que contribuye en todos los sentidos a la investigación, la práctica y la consultoría para forjar una educación basada en la paz, la resolución de los conflictos libre de conflictos y una gobernanza para la paz. En este programa exponemos temas actuales y de aplicación inmediata en la vida a nivel intrapersonal, interpersonal, grupal, internacional y global. Y hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros un gran amigo, un amigo desde la prepa. Es una persona que ha crecido muchísimo a nivel profesional, a nivel personal. Hoy está con nosotros Donic Arturo González Padilla. Lo presento. Muchas gracias, Donic, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a nuestro programa de Pax Humana. Muchas gracias, Narce. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar con tu audiencia y contigo y platicar sobre este tema que a mí me encanta, ¿no? Y que me apasiona. Muchas gracias. Este es un tema genial, Doni. Gracias, porque en una de nuestras pláticas lo propusimos y bueno, pues te agradezco que lo hayas desarrollado para esta entrevista. Donic González es ingeniero químico, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con 19 años de experiencia en la industria de manufactura automotriz. Se especializa en calidad en organizaciones de nivel internacional, experto en resolución de problemas y análisis de modo y efectos de fallas en sistemas de manufactura. Desde el 2005 radica en los Estados Unidos. Es un apasionado de la ciencia, la filosofía, la política y los movimientos sociales. Bienvenido, Donic. Gracias por estar aquí. Y nuestra primera pregunta, cuéntanos por qué este tema. ¿Encontraste ahí un gap, un espacio que no se ha tocado mucho? Están estas nuevas corrientes de liderazgo que se habla de que el liderazgo debe ser consensuado, donde el verdadero líder toma en cuenta a todas las opiniones y a todas las personas que le rodean para avanzar y seguir tomando acciones. Y tú encontraste aquí un detalle que no estamos considerando, que estas nuevas corrientes no toman en cuenta y importantísimo ponerlo sobre la mesa. No todo es consenso en liderazgo. ¿Por qué este tema y por qué tan importante? Sí, de hecho, si me dejas tantito remontarme a la historia, ¿no? De dónde creo que nació. Estaba reflexionando, porque tú y yo hemos platicado de esto antes, pero para esto estaba yo reflexionando. ¿Cuándo empezó esta curiosidad que yo tengo sobre, en general, el liderazgo, ¿no? Y creo que empezó precisamente por la prepa. Es lo que yo me acuerdo cuando estaba en la prepa. Y no me acuerdo en realidad dónde vi, dónde lo leí, si fue en una clase o si fue en un libro. No recuerdo exactamente dónde. Recuerdo que era en la prepa, que estaba un acertijo, ¿no? Era un acertijo que, te digo, no me acuerdo ni cómo se presentó. No sé si alguien me lo dijo. Un tipo acertijo, ¿no? Que decía, ¿quién preferirías como líder? Y así era más o menos el acertijo o la pregunta, ¿no? El caso, decía, ¿a quién preferirías como líder? Y ponían dos ejemplos, ¿no? Decían, prefieres a un líder que es querido por toda la gente que lo sigue, es querido por toda la gente allegada a esa persona, se levanta temprano, es disciplinado, no toma, tiene muchos amigos, muchos conocidos, tiene perros y los ama. Y estaban describiendo un líder genial, ¿no? Y luego, por otro lado, decían, prefieres un líder que tiene adicciones al alcohol, al opio, que a veces ha sido infiel, que la gente cerca de esta persona es totalmente, muchos no lo quieren, muchos no lo soportan. Entonces, y más, ¿no? Entonces decían, ¿a quién prefieres, no? Y bueno, esa pregunta es bien sencilla, creo, de responder, ¿no?
porque nuestras Así es. intuiciones y la intuición mía era como la que todos tenemos, de decir, pues preferimos al líder que es pulcro, al líder que es querido, que es amado, que es buena persona. Y sin embargo, estas descripciones son las descripciones de dos personajes históricos reales. Y resulta que la persona más pulcra y la que era más querida por la gente allegada a él y la que buscaba más consensos y más todo, era Adolfo Hitler. Y la otra persona, la que no era la persona que hubiera sido el modelo de líder, que tenía adicciones, empezaba a tomar desde temprano, no era muy bueno con la gente, ¿verdad? Como lo describía. Esa persona era Winston Churchill, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que Wow. irnos a la historia. Tendríamos que irnos a la historia para entender la gran diferencia de los dos personajes, ¿no? Pero creo que la mayoría de la gente sabe quién es Hitler y creo que la mayoría de la gente entiende quién es Churchill, ¿no? Y cuando se me presentó el caso, ¿no? Y me di cuenta que mi intuición en el tema era totalmente, me llevó exactamente a la respuesta incorrecta, ¿no? Claro que todos Wow. preferiríamos que Winston Churchill fuera nuestro líder en lugar de Adolfo Sí, Hitler. totalmente. O sea, ya Sin duda. cuando sabes el contexto histórico y cómo se dieron las cosas, quién organizó a los aliados, quién organizó y quién estaba diciendo que había una raza superior. Cuando conoces todo el contexto histórico, es claro que nadie quiere estar con esa persona, la persona que era la más querida, ¿no? Entonces, desde entonces, Claro. en mí, desde ese entonces en mí ha habido esa pregunta, ¿no? ¿Por qué las intuiciones que tenemos en lo que respecta a lo que debe ser un líder nos fallan? Incluso hoy en día, en los últimos 10, 15 años, ¿no? Ha habido muchas corrientes nuevas, ¿no? No, o sea, basta con entrar a LinkedIn o muchas otras fuentes de publicación y Adam Grant, que es un gran exponente de cómo se deben de manejar las cosas en el trabajo. Muchos hablan de qué modelo debe de ser qué modelo debe seguir un líder, ¿no? Y Así hay cosas es. muy interesantes, y definitivamente es gente que ha estudiado el tema y tiene mucho que decir y mucho que aportar. No tengo ninguna crítica para ellos. Sin embargo, lo que me he dado cuenta es de que eh, todo el material o la mayoría del material tiene un sesgo a que el líder siempre tiene que ser el que busca los consensos, conciliar, mantener que todos estén felices eh, y que todos estén de acuerdo en las decisiones. Eh, Ujú. escuchar, que eso es importante, pero entonces, si esa es la tendencia, ¿no? Que de muchas formas yo estoy de acuerdo. Lo que me doy cuenta es que los líderes históricos, incluso algunos líderes modernos, que han sido transformadores, no cumplen necesariamente todos esos requisitos todo el tiempo o todas esas tendencias todo el tiempo. De alguna forma u otra, de hecho, en situaciones han actuado totalmente en contra de esos patrones que ahora las tendencias en liderazgo y los conocimientos de liderazgo proponen, ¿no? Entonces, Ujú. Así es. eso ha sido para mí siempre algo que digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué todos creemos que el líder siempre tiene que hacer consenso con todos, mantener que todos estén felices? ¿Y cuáles son los riesgos de que eso suceda, de que eso pase? ¿No? Sabemos, Claro. es muy claro hoy en día saber cuando un líder está siendo autoritario y cuando está pasándose Ujú. de la raya y está Dictatorial, autoritario, dictador, impone. sí, cuando se está volviendo tirano. Creo que eso es bien claro, Así es. porque la historia ha sido bien clara en señalar las tiranías, ¿sí? Y Así es. por justa razón, por justa razón.
pero no sabemos dónde está el límite opuesto en el otro lado, ¿no? El extremo de decir, el líder solamente tiene que de una forma u otra solapar o consensar lo que la gente que lo sigue quiere. Y creo que ahí también hay un problema. Creo que de ese lado, si es muy de hacia ese lado, también existe riesgos y también existen debilidades en un sistema donde los líderes tienen que mantener a todo el mundo felices todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que me ha mantenido siempre muy interesado, ¿no? Y he buscado cómo articular estas ideas, ¿no? Porque creo que es importante, ¿no? Y te comentaba yo que hay un ejemplo, hice un experimento mental, ¿no? Pues un experimento mental que Sí. lo he visto, en realidad lo he visto en empresas, ¿no? Y en otras organizaciones donde en este experimento mental supongamos que es un barco de guerra, ¿no? Para este experimento, ¿no? Así es. Y está el capitán y su gabinete, ¿sí? Puede ser un barco o un submarino, ¿no? Entonces está el capitán y su staff y le informan que hay una fuga en cierto compartimento del submarino, vamos a decir submarino. Y le dicen, pero ¿sabes qué? Ya lo tenemos contenido, tenemos ahí gente que está sacando el agua, que está conteniendo el problema, entonces no hay que preocuparse. Y el capitán dice, bueno, ¿y por qué no mandamos a mantenimiento y lo arreglamos? Y todo el gabinete, todo el staff le dice, bueno, es que la gente de mantenimiento ahorita está muy cansada, tienen 7 días trabajando seguidos y no van a estar muy contentos el día de hoy si los ponemos a reparar eso, ¿no? Entonces, ahí el capitán tiene dos opciones, ¿no? Es decir, ¿saben qué? Pues tienen razón, vamos a dejar que los de mantenimiento descansen y así no los molestamos y no molestamos también el gabinete, todos estaban de acuerdo en esa posición, ¿no? Entonces él también o Claro. ella puede decir, ¿sabes qué? Entonces todos estamos en ese consenso. O el capitán o la capitán puede decir, ¿sabe qué? Esto se necesita reparar porque puede ser una debilidad que tenemos en nuestra embarcación, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería, no? Si el capitán busca el consenso para que todos estén contentos y al día siguiente son atacados y ahora esa fuga durante la noche se incrementó y ahora necesita mucho más gente y es un punto débil, ¿sí? Entonces, ese consenso, aunque mantuvo a todos felices y con un sentimiento de que, oye, se hizo lo correcto, en realidad los puso ahora en un peligro aún mayor. Y eso es falla del líder, en mi opinión. Eso es falla del líder, del capitán, que no se supo imponer, no se supo decir, ¿saben qué, señores? Entiendo aquí la recomendación, pero lo correcto y lo que debemos de hacer para que seamos sustentables a largo plazo es reparar la embarcación, ¿no? Entonces, ese es Me un encanta ejemplo, este pero... ejemplo. Ajá, Sí, sí, me encanta comenta. este ejemplo, Doni, porque se ve claramente que hay una urgencia y siempre hay dos o más alternativas, pero el líder es aquel que puede tener la capacidad de visualizar que si no se hacen ciertas acciones en tiempo y forma, entonces el problema va a crecer al doble o triple o simplemente todos ya están perdidos y se van a morir y se va a hundir el barco o si están en una situación de peligro, pues se va a incrementar, así como dices en el experimento. Está muy claro que el líder ahí tenía que tomar una decisión en contra de lo que su gabinete le sugería, que era dejar descansar a las personas de mantenimiento, y más bien el líder tenía que decir, los de mantenimiento, los de todos vamos a trabajar juntos, porque en este momento esto es lo que se ocupa, esta es la urgencia. Y me Exacto. encanta este tema, es crucial, porque justamente nosotros estamos en el área, en mi fundación, La Paz comienza con los niños y en Pax Humana,
los estudios para la paz, los estudios del liderazgo para la paz, han tendido a buscar a ese líder conciliador, que siempre busca el ganar, 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 que siempre busca que todos estemos en el mismo, todos estamos sobre el mismo barco, vamos hacia donde mismo, visualicen lo mismo que el líder. Y ahorita estás tocando un tema fundamental. Las personas tal vez buscamos a ese líder, nos gusta que nos tomen en cuenta, nos gusta que se escuche nuestra voz, pero algunas personas que a veces no queremos escuchar, que están en algún lugar, en alguna posición de liderazgo, a veces no queremos escuchar porque implica pues más trabajo, más esfuerzo, un cierto sacrificio con el cual en este momento no queremos o no queremos colaborar, es verdaderamente aquel líder que tal vez está visualizando un problema mayor por el cual hay que poner atención inmediata. Cuéntanos por qué sucede esto, por qué el estilo de liderazgo que tenía, no sé, Margaret Thatcher o Winston Churchill o algunos líderes de hace 2 décadas o 3 décadas, ahorita muchas personas tendemos a rehuirles y a buscar un liderazgo contrario, conciliador, que todo mundo estemos de acuerdo, que tome en cuenta todas las ideas, con, ahorita nos damos cuenta, un precio muy alto. Sí, es interesante. Creo que como todo tiene un inicio que tiene buenas intenciones, ¿no? Sí. Y creo que si nos vamos muchos años atrás, 20, 30, a lo mejor 40 años atrás, el estilo de liderazgo de mucha gente era muy autoritario de alguna forma. Incluso muy abusivo, ¿no? Donde había gente que en una posición de poder o liderazgo sentía, y esta es mi opinión, ¿verdad? De cómo se dio, ¿no? Entonces, había mucha gente en puestos de liderazgo y en posiciones donde, pues, de cierta forma abusaban su poder y Sí. fallaban en escuchar y tomar en cuenta y entender que también como líder tienes que abrirte y tienes que escuchar, ¿sí? Porque si no, no eres diferente a un líder autoritario de un país comunista o un dictatorial, ¿no? Entonces, creo que por eso en nuestra sociedad demócrata liberal, en nuestras sociedades de Occidente, hubo una preocupación genuina, ¿no? De decir, necesitamos que los líderes entiendan que también necesitan conciliar y escuchar, ¿no? Claro. Pero como todo lo que a veces se hace para arreglar donde existe un gap, yo lo veo como un péndulo. Una vez lo escuché, era un péndulo, ¿no? Entonces, el péndulo estaba muy hacia líderes muy autoritarios, muy difíciles, que no escuchaban. Y entonces hubo que corregir, pero en lugar de que el péndulo quedara en la parte de abajo, se fue al otro extremo donde Eso. llegamos al punto de que ahora todo es conciliar, todo Ya, es quedar ya lo bien. veo claramente cuando visualizo este péndulo. O sea, no nos gusta un lado. Hay una frase que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero también estas ideas de este líder que se le da un exceso de poder, que llega a la tiranía, que llega a la dictadura, que han hecho tanto daño en Latinoamérica, en el mundo, en Europa del Este, esos dictadores que muchas veces se impusieron en Europa Occidental también, o sea, que llevaron a muchos países a la guerra. Pero también esos mismos líderes que usaban el poder de esta manera no necesariamente consensuaban con todo el mundo y al final resolvieron las guerras. O sea, también esos líderes resolvieron las guerras. Es importantísimo que el péndulo no se nos vaya al otro extremo, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que todo extremo no necesariamente nos va a llevar a algo bueno. O sea, ni la dictadura de tiranía, ni el total no avanzo, porque todos tenemos que estar de acuerdo y todos tenemos que sonreír a la propuesta. No siempre tal vez todos van a estar de acuerdo con algo que es absolutamente necesario. Y aquí me encantaría que tú nos platiques cuáles son los riesgos y los efectos, los resultados en las organizaciones de un liderazgo de este tipo. O sea,
tanto de un extremo como del otro. ¿Qué pasa en una organización? ¿Qué pasa en un país? ¿Qué pasa en una familia? ¿Qué pasa cuando nos vamos a un extremo o al otro? Cuéntanos un poquito, por favor, Donic. Sí, como te digo, en el extremo autoritario creo que todo el mundo a estas alturas sabemos lo que pasa, ¿no? De hecho, es algo de lo más estudiado, ¿no? Cuando un gobierno se vuelve autoritario, se entiende que se rompe mucha de la fábrica de la sociedad cultural, y de la cultura y de las libertades. Eso es muy bien entendido. Lo que ¿Sí? creo que no hemos explorado es qué pasa cuando los líderes se vuelven conciliadores. Y creo que lo que estamos viendo hoy en día, donde hay un resurgimiento del populismo, Ah, ok. es parte de eso, donde el líder busca complacer a sus seguidores exclusivamente, no a todos, ¿no? Esto a grandes rasgos, esto en política, ¿no? Sí. A nivel país. A nivel sociedad, a nivel industria, creo que vemos un relajamiento a veces donde si estas tendencias, depende del grado, pero si la tendencia a consensar y a conciliar es muy, muy fuerte, empieza a haber unas pérdidas de eficiencia, empieza a haber pérdidas de responsabilidad, donde los grupos dejan de tener la autorresponsabilidad del trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Esto porque esos líderes que están con estas tendencias van a buscar primero quedar bien ellos y que todo el mundo esté felices como principio, y van a dejar como en segundo plano los resultados que se tienen que llegar, a los Así que es. se tienen que llegar. El problema de esto es de que esos resultados son los que mantienen la sustentabilidad de esas organizaciones y de esas empresas. Y a final de cuentas, el estilo de vida de los grupos y de la gente que está en esas organizaciones dependen de los resultados. Entonces, el líder que está más enfocado o la líder que está más enfocada en conciliar y consensar en todo momento y no toma la decisión, por decir un ejemplo muy sencillo que es parecido a lo del barco, es decir, oye, tenemos que hacer mantenimientos preventivos en nuestras máquinas o en nuestros servidores, Sí, pero la líder o el líder se enfrenta con que, bueno, no tenemos el presupuesto, no lo vamos a hacer, no tenemos tiempo para hacerlo, y la recomendación es no hacerlo. Y si pasa y entonces esa líder va a decir, ok, esta es la recomendación de mi staff, vamos a dejar que esto suceda, ¿no? Y a lo mejor el primer año que pasa, no pasa nada. Pero el así es. segundo año donde ya no se hizo el mantenimiento de los servidores, o el tercero, después se cae el sistema y las pérdidas para esa organización son mucho más grandes. Pérdidas de ventas, pérdidas de resultados, de entrada de dinero, y ahora tienen que correr gente, ¿sí? Entonces, ese resultado, por no hacer lo que es necesario, porque en su momento el consenso, y es que eso es algo muy importante que hay que entender, porque esto tiene su base en muchos sentidos en la biología, ¿no? Es toda una rama de estudio que es el pensamiento en grupo, ¿no? Ujú. Pensamiento en grupo, y no necesariamente el pensamiento del grupo. De hecho, en muchas ocasiones el pensamiento del grupo es incorrecto o Sí, no es lo que se necesita, ¿no? Hay un muy ejemplo, óptimo. sí, hay un ejemplo que me gusta mucho en ese sentido mencionar, es el de en 1903, esto es una historia de la vida real, en Columbus, Ohio, se llama El día que se rompió el dique, the day the dam broke. Y lo que sucedió ese día fue que era un pueblo, era Columbus, de hecho es la capital de Ohio, en ese tiempo creo que ya lo era. Ajá, Y resulta que en la avenida principal del pueblo, en ese tiempo ciudad pequeña, empezaron a correr dos o tres individuos.
empezaron a correr hacia el este. Y luego mucha gente vio que corrieron y pensaron que estaban corriendo de algo, entonces empezaron a correr también. Y entre todo el barullo, alguien dijo, se rompió el dique. Y entonces, cuando dijeron se rompió el dique, se empezó a pasar más la voz y exponencialmente todo el mundo se salió de sus casas y dejó todo lo que tenían detrás. Dejaron incluso estufas prendidas y todo, y corrieron hacia el este, que es donde todos estaban corriendo, ¿no? Entonces, luego pasaron como 8 horas y todos seguían corriendo, miles de personas corriendo, ¿sí? Y luego ya se dieron cuenta de que, en primer lugar, estaban corriendo en dirección al dique. Ok. En dirección a la presa. En segundo lugar, estaban corriendo y el dique estaba como, o sea, la presa estaba como a 20 millas. Nunca iba a llegar el agua. Si les hubiera llegado agua, les hubiera llegado bien poquita agua a donde ellos estaban, en el pueblo. ¿Sí? Y también nunca nadie comprobó que sí se había roto el dique. ¿Sí? Entonces, alguien dijo, es un alguien ejemplo. escuchó, se pasó la noticia y todos seguían corriendo. Nadie se cuestionó, nadie usó la actitud crítica, nadie se puso a pensar, oye, ¿cuáles son los verdaderos peligros si es que sí se rompió? Y a ver, ¿es verdad si se rompió o no se rompió? O sea, primero verificar, ¿no? Verificar que por lo que estamos corriendo es verdaderamente necesario correr de esta manera y hacia qué dirección correr. O sea, ahí todo estuvo mal. Exacto, y es un ejemplo donde te puedes dar cuenta que el pensamiento de grupo no siempre es racional y no siempre es lo mejor para el grupo. Viejos se quedaron en el camino con infartos, gente murió, nada más porque todos, no de una inundación, sino de que todos empezaron a correr. Entonces, eso... Hay muchas pruebas de eso, ¿no? El pensamiento de grupo no necesariamente, el pensamiento de la mayoría no necesariamente es lo necesario para una vida sustentable, ¿no? Claro. Entonces, eso me queda bien claro. Y es por eso que la figura de los líderes surge. En el mundo animal, no todos los animales tienen una figura de un líder. Hay unos que sí, otros que no. Y depende de los animales, tienen diferentes roles. Lo que se percibe como un líder en el mundo animal, ¿no? Como en los elefantes, donde existe siempre una elefante o un elefante que son los que guían a la manada, sobre todo en las migraciones que hacen, ¿no? Y a veces el grupo se quiere quedar atrás y el líder lo sigue empujando en ese caso, ¿no? Así es, así es. Y la realidad es que si los elefantes se quedan atrás, se morirían, ¿sí? Por eso necesitan a alguien, se morirían porque necesitan llegar a donde hay agua y hay comida. Y esa líder elefante sabe a dónde van a ir. Y por eso los empuja, porque si no, sabe que se van a morir. O sea, si no existiera la figura de ese líder en esos animales, se extinguiría. Totalmente. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, sucede lo mismo como seres humanos, ¿sí? A veces el líder y a lo mejor ese es el trabajo más difícil, en mi opinión, del líder, es saber cuándo. No necesita consensar y no necesita que todos estén contentos con él o con ella. Sí. Es saber cuándo necesita hacer lo correcto. Exactamente, o sea, hacer lo correcto por encima de consensuar necesariamente con todos. Hay cosas que son urgentes y necesarias y si las dejas de hacer, la integridad y la vida misma está en riesgo del grupo, la integridad y la vida misma de un país, o de una empresa o de un grupo o de todos los que están involucrados en la decisión. Hablando de paz, fíjate, o sea, hoy en día hay un caso, se sabe de este caso que pasó en los años 60, donde, sobre todo en esos años, había un sentimiento de que el mundo estaba por acabarse, ¿no? El ser humano en ese momento, como humanidad, teníamos muy poco
de haber descubierto y entendido el poder nuclear. Y se usó durante la Segunda Guerra Mundial. Y se escaló la producción de todo eso en la Guerra Fría. Sí. Entonces, por mucho tiempo, o sea, el sentimiento era que el mundo se iba a acabar en una guerra de tipo nuclear, ¿no? Cosa que todavía puede suceder, pero en ese tiempo era algo muy palpable para la sociedad, sí. ¿No? Y es increíble viendo hacia atrás que ha habido puntos históricos donde casi sucedió. Ahorita no estaríamos platicando sí. por coincidencias, ¿no? Y uno de los casos que más me gusta hablando de la paz es el de John Kennedy, que él, de hecho, cuando Rusia empezó a poner misiles en Cuba, misiles nucleares, toda la gente alrededor de él, incluyendo su hermano, que era el de justicia, el procurador de justicia, y todo su gabinete, y todos los líderes de las ramas de los ejércitos, todos los generales de las ramas del ejército americano, le recomendaban una y otra vez que tenía que invadir Cuba y atacar a Rusia. Muchas veces le recomendaron, incluso le tacharon de débil y de no tener la firmeza necesaria para atacar el problema. Y él tuvo que luchar en contra de ellos, de su propia gente, y decirles, no, esto no lo vamos a poder hacer, porque ¿qué van a hacer los rusos si nosotros hacemos eso? En el momento que nosotros ataquemos, ellos nos van a atacar y luego nosotros vamos a tener que contraatacar. Entonces va a haber misiles nucleares volando todo el tiempo. Claro. Y hubiera sido efectivamente el fin del mundo. Entonces, Kennedy resistió, creo que de hecho hay una película que se llama Los 13 días, porque en esos 13 días precisamente hubo mucha tensión y la tensión era fuertísima. A final de cuentas se soluciona cuando John Kennedy usa a su hermano como un canal no oficial y negocian un acuerdo con Rusia, ¿no? Así. Para remover los misiles, ¿no? Pero si John Kennedy no se ha impuesto y si él ha buscado el consenso y que todos estuvieran contentos en su gabinete y sus generales que tenían mucha experiencia de saber manejar los rusos y el comunismo y todo. Si él ha buscado esa conciliación, no estaríamos aquí, ¿no? Totalmente. En relaciones internacionales aprendimos esto de que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de las armas nucleares fue tan grande, tan sofisticado, que entonces se dan estas teorías del MAD, que se llama Mutual Assured Destruction. Y ya la única alternativa era el deterrence, que le llaman el asústalos para que no explote la guerra. O sea, es deterrence, haz como que sí, pero mejor no, y retírate y acércate, pero no. O sea, porque era una destrucción asegurada total con este tipo de armamentos. O sea, el que aplastara el botón, no importa quién fuera, uno u otro, el mundo iba a destruirse, ¿no? Y las proporciones del mal iban a alcanzar a la mayoría de los habitantes de la Tierra. Entonces, ese líder tuvo que, digamos, desobedecer, Kennedy en ese momento, en ese tiempo, tuvo que desobedecer las sugerencias de aquellos que tenían, como dices tú, toda la experiencia de haber vivido tal vez la Primera Guerra o muchas otras guerras, y que sugirieron que esto era lo indicado, que esta era la acción a seguir, pero Kennedy tuvo la visión que esto iba a ser el caos. Y por eso tomó la decisión de no hacerlo, mandar un canal extraordinario, informal. Cuéntanos más ejemplos de esto. Me apasiona escuchar porque nos gusta escuchar la historia cuando nos sirve para entender el aquí y el ahora. Cuando podemos traer algún evento del pasado y ligarlo con cómo en el presente actuamos o dejamos de actuar y cómo este pasado, cómo esta historia nos puede enseñar. Porque la historia
sirve. Y aquellas personas que conocen la historia dicen, justamente hay que conocer la historia para no seguir repitiendo los mismos errores o para aprender de ella. Cuéntanos más Sí, ejemplos, Donic, que sí. se han dado de este tipo de liderazgo que no necesariamente consensa, que no necesariamente es el típico conciliador que ahorita esperamos en el siglo XXI, pero que sin embargo, o en esta época del presente, de esta época moderna y posmoderna, sino ese líder de antaño que tomó decisiones que tal vez hoy reprobáramos o que hoy sabemos que fue buena, pero su actitud en ese tiempo hoy habría sido obstruido, reprobado, descalificado. Cuéntanos más de algunos Sí, otros ejemplos de esto. sí, bueno, otro que se me ocurre mucho que para irnos a nuestro país, ¿no? Sí. Es el de Benito Juárez. Juárez, que creo que hoy en día es muy, muy poco entendido, ¿no? Se le recuerda por ciertos logros políticos y legales que tuvo en el país, pero en realidad no se sabe mucho de él como persona. Se saben cosas, pero no se sabe del todo, ¿no? Pero Así es. algo que sí creo que es muy incomprendido es que mucha gente piensa que él no tenía creencias religiosas y que por eso él buscaba eh, separar la iglesia del Estado. Ujú. Y, y en realidad lo que sucede es que él sí tenía creencias religiosas y él sí, la gente alrededor de él no estaban contentos necesariamente cuando él propuso o cuando se propusieron las leyes de reforma que él apoyó y creo que eran las leyes de reforma, donde Ujú. entre otras cosas era la separación de la iglesia y el estado de gobierno. Pero él entendió que eso era lo necesario para hacer el país sustentable, porque en ese tiempo ciertos organismos del clero sí tenían un poder sobre el gobierno muy fuerte que era nocivo y que no iba a ser sustentable a largo plazo. Hoy México no sería el país que es si no se hubiera hecho esas reformas de muchas Ok. formas, ¿no? Y eso era en contra de incluso de lo que él en su creencia personal, pues él era creyente y la gente alrededor de él eran creyentes, pero se necesitaba la separación para la sustentabilidad del país. Ok. Y para que hubiera que hubiera un sistema legal más justo. Ujú. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? Y ese es un ejemplo en México, ¿no? Hay ejemplos más actuales. Alguien que ahora, hace poco, y tú me compartiste hace poco un video sobre él, pero yo ya lo he venido siguiendo desde hace, pues, un par de años. Y tú sabes que yo no soy muy religioso, pero él como persona me parece muy interesante lo que ha hecho. Es el Papa Francisco, ¿no? Porque Ujú. Papa Francisco definitivamente no es como, no es el típico arzobispo católico o papa católico, ¿no? Y de alguna forma se está enfrentando a los arzobispos y a la gente alrededor de él para hacer las reformas necesarias que requiere esa institución religiosa para tener un futuro, ¿sí? Y hay Claro. gente que no lo quiere por eso. Ujú. Ujú. Y, y hay gente que no lo quiere por eso y lo tachan de muchas cosas, que no debería ser papa, que no es esto. Pero él está haciendo lo que él piensa que es correcto para darle sustentabilidad a la institución a la que pertenece, que es una institución muy importante. Entonces, claro que ahí todavía no sabemos cuál es el resultado de eso. Tendríamos que Todavía no lo revisarlo en podemos 20 años. platicar como ya Sí, un resultado. Pero mencionas dos conceptos sí, importantísimos, hacer lo correcto y la sustentabilidad del proyecto. Y por ahí mencionabas también en alguna plática que tuvimos el caso de Nelson Mandela. Cuéntanos un poquito cómo es este líder y su transformación. ah, Ajá, cuéntanos un poquito de Nelson sí. Mandela, O de sea, creo Lincoln, que que fue... uno de los aspectos más interesantes para mí de Nelson Mandela,
creo que todo el mundo conocemos cierta parte de la historia, ¿no? Y es una persona que era extraordinaria en muchas formas, ¿no? Pero algo que a mí me llamó mucho la atención fue, incluso en esta película, creo que se llama Invictus, sale esa parte de él, la muestran, pero está creo que bien documentado también que cuando él finalmente llega a ser presidente de Sudáfrica, ¿no? Y después de negociaciones y después de todo lo que él sufrió y la gente alrededor de él y todo, ¿no? Cuando él llega a ser presidente, la reacción de muchos de alrededor de él, de sus allegados, de su gabinete, de la gente alrededor de él, que en su mayoría eran, pues sí, eran negros africanos, porque era parte del movimiento de ellos, ¿no? No ser En gobernado. contra del apartheid. Contra el apartheid. Entonces, pero el sentimiento de toda esta gente era de retribución, como de revancha. Le exigían a Mandela que no hubiera en el gabinete ninguna persona de color blanco. Le exigían que no fuera a juegos de rugby, porque el rugby es un deporte de los blancos. Y él iba a los juegos de rugby y él asignó posiciones blancas, porque, y creo que lo comenta de alguna forma, al menos, no sé si lo leí o lo vi en la película, pero él dice, es que, ¿qué país vamos a ser si ahora sucede lo mismo, pero al revés? ¿Sí? ¿Cómo va a ser este país un país si ahora que tenemos un gramo de justicia, ahora nosotros los que tenemos el poder vamos a tratar a los que no tienen el poder de la misma forma que ellos nos trataron? Y esto le causó mucho problema. Le causó mucho problema con la gente allegada a él, ¿sí? Mucha gente no lo entendió, mucha gente no lo entiende incluso, ¿sí? Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Sigue siendo Sudáfrica un país con mucha crisis social, pero quién sabe, yo pienso que la crisis social sería aún peor hoy en día si él no ha tomado esas posiciones, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo muy bueno. Sí. Muy bueno, me encanta este ejemplo de Nelson Mandela. Yo creo que hoy en día, en este año, en este momento, creo yo y siempre he sugerido, pero bueno, también en muchas ocasiones no es bien recibido ese consejo, a todo el movimiento feminista, a aquellas grandes mujeres, maravillosas mujeres que lideran este movimiento por el respeto hacia la mujer, por su lugar en la sociedad, por el buscar la prevención y la cultura del respeto hacia el ser humano, la no violencia y el cuidado y su lugar en la sociedad. Siempre las invito a que el movimiento esté realizado con herramientas propositivas y saludables para todos, que los resultados sean equiparables a los medios que usamos para que cuando esto se pueda dar al 100, o sea, cuando ya tengamos el resultado que estamos esperando, no se revierta ese proceso en donde ahora las mujeres pisotean al hombre, ahora las mujeres maltratan a los hombres o los eliminan o los desaparecen de importancia de los hombres en la sociedad. Yo digo que la verdadera paz, un verdadero liderazgo, un verdadero movimiento de apoyo y respeto y búsqueda del bien para la mujer implica hacer equipo con el hombre, hacer equipo con todos esos hombres que ya despertaron, con todos esos hombres que entienden y que pueden ver a la mujer como su compañera, como su equipo, como su aliada y no como su enemiga. Si llegamos a lograr todo esto que nos proponemos y ahora, así como en ese tiempo con Mandela, ahora se pide que el hombre esté por debajo de la mujer, como la mujer se ha sentido tal vez debajo del hombre por muchos años, entonces tendremos los mismos resultados fatales. Entonces, este ejemplo de Nelson Mandela, me encanta que lo traigas a la mesa, porque es un liderazgo de hacer lo correcto, no lo que las animosidades nos piden o el coraje
de tal vez tantos años, de muchas situaciones, a lo mejor de agresión, de violación a los derechos de las mujeres, etcétera, sino ser más inteligentes y más estratégicos de Sí. qué es lo correcto y lo sustentable para mantener la vida y la integridad de Sí. todos. Porque lo correcto a final de cuentas es lo que, a final de cuentas, es lo que nos vuelve sustentable, ¿no? En el caso de Mandela y en el caso que tú dices, eh, la sociedad no va a tener la cohesión necesaria si si la mitad de la sociedad está buscando revancha con la otra, Así ¿sí? es, así Y, es. y, y eso en todos los temas, ¿no? O sea, no estoy hablando necesariamente solamente de feminismo o no, pues en todos los temas el revanchismo no va a ayudar, ¿no? Entonces es importante que los líderes sepan identificar esas tendencias que aunque el pensamiento de grupo es claro, pero pero el líder tiene que entender que este es el pensamiento de grupo, o las líderes en este caso, las líderes de esos movimientos tienen que entender cuál es el pensamiento de grupo y entender si es viable a la larga que ese pensamiento de grupo se convierta en política y se convierta en sociedad, ¿sí? Totalmente. Y si la respuesta es no, entonces esas líderes tienen que saber imponer y explicar cómo es que esas tendencias no pueden seguir, ¿no? Totalmente. Este, uh-huh. Cuéntanos un poquito Creo que eso, de dos sí. casos más de historia, porque luego quiero que me platiques de ejemplos actuales, de líderes actuales. Platícanos un poquito de Lincoln o las decisiones de Steve Jobs, y luego, pues, ejemplos más Sí, actuales de este tipo de liderazgo. Por favor, sí, Tony. bueno, Lincoln es de los más, históricos, ¿no? También, ¿no? O sea, porque ni él mismo estaba convencido. Él también sentía que en ese tiempo, él sentía que los negros eran diferentes y no necesariamente al mismo nivel. Él también lo sentía. O sea, eso es algo que también no se sabe mucho, ¿no? Él tenía una lucha interna, ¿no? Pero a Ok. final de cuentas también pensó lo mismo que ahorita estaba tratando de decir, es decir, ¿qué tipo de sociedad vamos a hacer y de país vamos a hacer donde tenemos una población de seres humanos que se tratan como objetos, ¿sí? Exacto, Y exacto. toda la gente alrededor de él, hasta su familia, no entendía eso, ¿sí? Entonces él tuvo que constantemente, incluso él recibía más resistencia también de su gente allegada Wow. que de la gente con la que peleaban. O sea, entonces eh, es algo muy, muy interesante el caso de Lincoln, ¿no? Tenía una visión, por eso es de los grandes, hablamos de Mandela, estamos hablando de gigantes, ¿no? De la política y líderes del mundo, ¿no? Y Lincoln quizás sea el número uno, el número dos, no sé, pero es genial, ¿no? En ese sentido. ¿Y quién más mencionaste ahorita? A Steve Jobs. Steve Cuéntanos un Jobs, poquito de Steve Jobs. Steve Jobs es el típico también que nadie lo quería, nadie lo quiere. De hecho, es fecha que aún muerto cuando hablan con gente allegada a él, nadie tiene bueno que decir. Y yo no abogo de que los líderes tengan que ser detestables, ¿ok? No estoy diciendo eso. Pero yo una vez escuché, digo muchas cosas, pero creo que todos debemos de reconocer que él es un genio, ¿no? Y que su liderazgo y su impulso y su inteligencia transformó la vida como la conocemos, ¿no? La Totalmente. transformó y en cuestión de 25 años transformó la vida del mundo de forma increíble, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención es que él dijo, mi trabajo número uno todos los días es decir que no. Y cuando la primera vez que lo escuché dije, oh, ¿a qué se refiere? Decir que no, se escucha muy negativo, ¿sí? Claro. Y más dentro del consenso, o sea, del contexto de donde hay que hacer consensos, hay que conciliar, hay que mantener a todos felices. Eso Ujú. se escucha muy en contra de eso, ¿no?
Pero lo que él explica de una forma u otra, dice, mi trabajo es hacer que esta compañía sea rentable y que esta compañía y todos los que trabajan sigan dando los resultados y seguir innovando y seguir haciendo productos que son innovadores, revolucionadores para nuestros clientes y para el mundo y seguir mejorando. Dice, entonces, pero solamente a un Apple es una empresa que tiene también recursos limitados, o sea, no tienen todos los recursos del mundo. Así Entonces es. dice, decía Steve Jobs, si yo acepto que haya 30 o 40 diferentes tipos de iPhones, o de tablets, o de iPads, o de computadoras, todos esos recursos se van a diluir en 30 o 40 diferentes teléfonos, ¿sí? Y él dice, yo prefiero que hagamos un teléfono, a lo mejor con 2 o 3 variaciones, pero un teléfono por año, pero que sea el mejor teléfono que exista, y que incluya todas las innovaciones y todo. Entonces dice, yo me la paso diciendo que no a todos los proyectos y todo lo que vienen y me traen, porque necesito que todos nos enfoquemos en hacer el proyecto número uno. Y mucha gente no entendía eso. Decían, es que ¿por qué no quiere mi idea? ¿Por qué no quiere que hagamos un teléfono así? De hecho, es curioso, desde que se murió y ya no está en Apple, ahora Apple ofrece mucho más productos. Y la percepción es que no son tan productos tan innovadores como lo eran antes. Sí. O sea, Exactamente, exactamente. de cierta forma, antes cuando él todavía estaba vivo y que estaba todavía en la compañía, seguían siendo, cada vez que salía un iPhone era súper innovador. Ahora ya no, de hecho ahora hay otras marcas que hacen teléfonos tan buenos. ¿Sí? Exacto. Entonces, Cuéntanos un pero poquito de Elon Musk. Es un grande, es otro grande de sí, actual. Muchas personas siguen sus inventos, sus ideas. Y sí, cuéntanos cómo él ahorita ejerce sí, qué tipo de liderazgo está ejerciendo él. bueno, eso es un liderazgo diferente, definitivamente, y de hecho eso es otro caso donde no sabemos el final de la historia aún, ¿no? Entonces, no sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Lo que sí se sabe es de que él ha ido en contra de todas las tendencias, sin importarle el qué dirán o si la gente que lo sigue lo va a apreciar o no. Ujú. O sea, él vendió, creo que era PayPal, vendió PayPal, que fue la primera empresa que él hizo y cuando todo el mundo le dijo, no, no te vayas a meter a hacer carros, eso apenas la gente de Detroit, eso apenas la gente que lo tiene haciendo. Y dijo, no, es que yo tengo que hacer un carro que no contamine. Y gastó hasta el último centavo de dinero que tenía, que era muchísimo, en hacer la empresa de carros más exitosa de carros eléctricos. Y una vez lo escuché decir, es que un Tesla no es un carro, dice, es la cosa más divertida que vas a Ujú. poder comprar en tu vida, ¿sí? Su visión es totalmente de otro mundo, ¿no? Entonces, no sabemos, no sabemos mucho de él en lo personal, cómo trata a su gente, al menos yo no he visto nada de eso, cómo se maneja, pero sí sabemos que no tiene miedo a hacer algo que no es popular y que le da resultados y que causa resultados positivos. Sí, Así es. en este caso, hacer que los carros eléctricos se vuelvan populares. Porque Sí. antes de Tesla, eran carros que nadie quería, porque eran feos, no corrían mucho, Ujú. no tenían muchos kilometraje. Él los hizo cool y ahora todos queremos tener un Tesla. ¿Sí? Sí. Y en la medida en que se vuelvan más económicos, más gente los va a tener. Y Así es. puede ser que eso salve al mundo. No sabemos no sabemos en este momento. Puede ser que eso salve al mundo. En 200 años, ¿sí? A lo mejor alguien como nosotros va a estar platicando y van a decir, sí, hace 200 años Elon Musk creó Tesla
y en 50, 60 años todos los carros que antes quemaban hidrocarburos y mandaban todo ese gas a la atmósfera y hacían calentamiento global donde el mundo iba en picada, pero en ese punto se acabó esa tendencia gracias a esa persona, ¿sí? No sabemos, eso es No una... sabemos, no sabemos, pero está muy Sí. interesante esta posición de este líder que tiene una visión clara, que sabe que tiene algo que aportar y que no lo deja a la deriva, que no lo deja vamos a preguntarle al mundo si todo el mundo quiere. Esto es lo que yo creo que es importante y lo voy a llevar adelante porque no lastima a nadie, o sea, no le está haciendo daño a nadie y mucho bien podría crear. Para concluir nuestro programa, Donny, cuéntanos cómo balancear estos liderazgos, tal vez estos extremos en este péndulo, cómo llegar a un equilibrio y cómo debiera entonces este resurgimiento o esta transformación o este liderazgo que tenemos que buscar, cómo debiera ser este liderazgo y también cómo debe ser aquel que reconozca o de quienes están alrededor de un verdadero líder. ¿Quién es este verdadero? ¿Cómo viene a resultar este verdadero líder que está ni a un extremo ni al otro? Creo que, y gracias por esa pregunta, porque creo que eso es lo que hay que entender, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hay que hacer, no? Y hay este cliché que dicen que no tenemos el líder que, que nos merecemos, sino el que necesitamos, o algo así, ¿no? O que tenemos el presidente que nos merecemos, ¿no? Es un dicho, no estoy Sí, hablando claro. necesariamente ahorita de política, pero es cierto, creo que es cierto que ese cliché por algo es cliché. Creo que tenemos los líderes que tenemos porque eso es lo que demandamos, ¿no? Y sean buenos o malos. Cuando son buenos, pues es que les estamos demandando bien, ¿no? Y creo que es importante entender qué es lo que se debe de esperar de un líder. O sea, uno como seguidor, y si uno está en puestos de liderazgo, debe de uno también de poder explicar su posición, ¿no? Entonces, pero hay que entender, primero, hay que entender que el líder o la líder no están al 100% para consensar con todos y conciliar con todos todo el tiempo. El líder o la líder deben de escuchar. Eso es una expectativa que todos debemos de tener, que el líder o la líder nos escuche, pero no debemos de esperar que la persona que es el líder o la líder busque siempre hacer consenso y busque siempre conciliar y que todos estén felices. Creo que si esperamos eso, se tiende mucho a que exista mucho populismo. Creo que debemos de entender que a veces la líder va a decir, ¿sabes qué? Escucho tu recomendación, sin embargo, Así esto es es. lo que tenemos que hacer. Y también debemos de entender que las personas que están en cierto liderazgo a veces tienen acceso a información que no todos tenemos, ¿sí? Así es, Entonces, así es. Entonces, tener la capacidad. sí, es Tener la capacidad entender. de discernir y poder. Sí. En algún momento la expectativa cambió a que el líder o la líder sean como si fueran nuestros amigos y que siempre nos caigan bien y que siempre busquen que yo esté feliz. Y aunque suena bien, ¿sí? Vuelvo, para cerrar, vuelvo a lo que, con lo que empecé, ¿no? Eso suena muy bien, que el líder me caiga bien, que me trate bien, que le ponga cara bien todo. Bueno, puede ser, pero no sabemos si eso realmente hace a esa persona que sea la líder o el líder que necesitamos. Y es donde vuelvo a Total. el ejemplo de Hitler y de Churchill, ¿sí? Entonces, debemos de entender eso como sociedad, como individuos, que debemos exigirle a las líderes y a los líderes que sean honestos consigo mismos
y con nosotros, con todos los que seguimos, y entender que no van a estar de acuerdo con nosotros siempre, que no van a hacer lo que siempre quiere el grupo, pero entender que puede ser que haya una visión o algo que no estamos viendo, número uno, y seguir exigiendo en términos de resultados. En términos de resultados. No criticar las acciones de ahorita. Hay que, porque a veces dices tú, bueno, no sabemos si las acciones que está tomando ahorita cierto líder en cierta organización parecieran ser que van en contra de lo que la gente quiere y ya están todo el mundo juzgando de muchas formas. Pero no sabemos cuáles son los resultados. Eso es lo que te decía de Elon Musk, de muchos otros. No sabemos. No sabemos. Porque los resultados son los que van a decir si la postura de ese líder o la líder era la correcta. Y cuando los resultados no se den, entonces sí hay que hacerlos responsables de las decisiones que tomaron. Totalmente. Incluso cuando sean o sea, incluso y es más importante cuando tomaron decisiones que fueron por consenso, ¿sí? Que dijeron, no, pues es que esto fue lo que me dijo mi gabinete, mi staff, esto fue lo que me dijo la gente que me sigue, entonces yo hice esto y por eso ahorita estamos dando malos resultados. Bueno, no. Ese era tu trabajo, asegurar que no todos tuviéramos malos resultados. Y no se puede zafar el líder diciendo, pues es que hice lo que todo el mundo me dijo. ¿Sí? Claro, es una salida muy fácil. Me encantaba que fuera del aire me decías la frase esta de, si quieres caerle bien a todos, pues vende nieve. El líder no siempre le va a caer bien a todos y tal vez va a tener que tomar algunas decisiones que van en contra de lo que todos quieren o no necesariamente va a poder conciliar, pero por sus resultados lo podremos entonces evaluar su trascendencia y sus decisiones. Muchísimas gracias, Donick. Por ahí vamos a las personas que quieran alguna consultoría de calidad contigo, por ahí les pasaremos tus contactos para que si necesitan hablar contigo. Muchísimas gracias por estar todos aquí en este programa. Les recordamos nuestras redes sociales, Pax Humana y Fundación La Paz Comienza con los Niños, en Twitter, Facebook e Instagram, y nuestro correo electrónico efpmexico@gmail.com. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias, Donick, por este programa maravilloso. Gracias a ti. Muchísimas gracias.